Yo he sufrido mucho con enfermedades. Yo tengo una enfermedad, no es curable, no es controlable solamente. Mi papá me enseñó que había que estar, a pesar de todas las circunstancias, había que estarle aloneando, ¿no? en el trabajo. Fue cuando llegué en la Ciudad de México, que en el 2011 que yo llegué, que voy a conocer el estadio, voy a verlos jugar, o sea, porque quería yo conocer, obviamente, el Estadio Azteca, pero empieza el amor al fútbol, ¿no? Realmente hicimos la hamburguesa no con la intención de vender. Todas las cosas de repente van saliendo en la vida y te va dando la vida, te va dando una señal, ¿no? Escucho mucho en redes que de repente dicen, esos tacos ya no están tan buenos, esos tacos, y seguimos manteniendo la calidad, solamente que el paladar se actualiza, como cuando vas la primera vez a Disney, ¿no? Y Disney es espectacular, ya vas 10 veces y ya como que, Luis Fernando González, conocido como Fer Remolquito, nació en Tabasco y creció en un entorno donde el esfuerzo y resiliencia eran el pan de cada día. Desde pequeño, Fer aprendió el valor del trabajo, viendo a su padre vender chicles y papas en la calle, una lección que marcó su vida. En 1998, junto con su madre, comenzó a vender hamburguesas al carbón y luego se atrevió a experimentar con tacos de carne asada, longaniza y pastor, pero fue el Cirlón donde encontró su verdadera apuesta. En Villahermosa llegó a tener hasta 8 taquerías, pero una nueva oportunidad lo llevó a comenzar de cero en la Ciudad de México. En el 2013 instaló un pequeño remolque cerca del Estadio Azteca, con un solo sueño: conocer a los ídolos del Club América. Así nació el Remolquito del Cirlón, que hoy cuenta con sucursales en puntos clave de la capital, como la Colonia Roma, y ahora prepara su llegada a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un emprendedor incansable que, a pesar de los problemas de salud, sigue demostrando que los sueños se cumplen. Por eso y más, Luis Fernando González es sin duda un titán mexicano que hace brillar a México en cada taco. Hola amigos de México Travel Channel, ¿cómo están? Pues estoy muy contenta porque es la primera vez que Titanes sale del estudio para grabar. Tenía que ser así porque no podíamos dejar de venir a una sucursal, a una taquería que la verdad se ha convertido en nuestra favorita, que estamos hablando del Remolquito de Sirloin, que estamos en la sucursal Roma, que apenas se inauguró, no tiene mucho, y nos ha encantado porque son unos tacos deliciosos, pero hoy vamos a platicar sobre su historia, sobre el origen, y quién mejor para contarlo que su fundador, su CEO, su creador, Luis Fernando González, mejor conocido por todos como Fer Remolquito. Él pues pasó de vender, imagínense, pasó de vender hamburguesas callejeras, tacos callejeros, a tener ahorita aproximadamente 7 sucursales y en planes mucho más. Está conquistando de momento Ciudad de México, aunque él es de Tabasco, pero viene con todo, a conquistar no solo la capital chilanga de este país, sino más allá. Y estamos con Fer. ¿Qué onda, Luis Fernando, mejor conocido como Fer? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerte aquí en casa y tenerlos aquí en casa. Cuando gusten, no es que espero que no sea la primera vez. No, pues de hecho, la verdad es que yo ya tuve la fortuna de estar aquí con ustedes probando estos deliciosos tacos y teníamos que venir a conocer tu historia porque pasaste muchas cosas y la verdad me quiero remontar un poquito al origen. Tabasco, tu casa, Tabasco el origen, pero de ahí pues decidiste seguir los pasos de tus papás como vendedor de comida, ¿cierto? Yo creo que sí. Bueno, nací en Villahermosa, Tabasco, en el 79, voy a cumplir 46 años. Sé que me veo de 18, pero bueno, tengo 46 años. Y bueno, sí, nací en Villahermosa, Tabasco, en una familia pues de comerciantes. Mi papá, lo he platicado muchas veces, que vendía ropa, que era su fuerte. En alguna ocasión vendía chicles en la calle. Y él tenía un apodo, ahorita que me dijiste Fer Remolquito, me acordé, él tenía un apodo que le decían Papitas. Papitas le decían porque él vendía papas en las calles. O sea, vendió exactamente. Entonces ahora que me preguntan, oye Fer, ¿cómo te gusta que te digan Luis Fernando, Fer Remolquito? Remolquito el Remolquito ya es el que me da de comer. Remolquito es mi segundo nombre, ¿no? Y qué bonito porque además pues ya es una marca bien posicionada, de la cual hablaremos, pero estos pasos de comerciante te llevan a estar. ¿A los cuántos años decidiste, bueno, ahora yo también voy a vender y qué voy a vender? Mira, de chico, mi papá desde chico, que yo tengo uso de razón, vendíamos ropa, ¿no? Vendíamos, digo, porque me llevaba a mí a vender a los municipios. En Villahermosa, Tabasco son 17 municipios y me llevaba a vender ropa, ¿no? A las casas, ya tenía sus clientelas. Me enseñó un poco
o mucho o todo lo que sé de un comercio lo aprendí de él, lo aprendí, a lo mejor no tenía nada que ver la ropa con la comida, pero al final de cuentas el comercio tiene sus bases, ¿no? Cómo cuidar al cliente, cómo conocer al cliente, saber lo que el cliente no te dice, es conocer perfectamente tu mercado. Entonces, creo que ahí me enseñó mucho él y bueno, esa fue lo que traigo hasta ahorita, ¿no? Esa fue mi base para hacerme comerciante. La edad, pues bueno, la edad fue como a los 18 años aproximadamente que ya se definió el futuro de Fernando, ¿no? Y esto después de yo he sufrido mucho con enfermedades. Yo tengo una enfermedad que no es curable, no es controlable solamente, se llama artritis psoriásica. Al día de hoy yo llevo 5 operaciones de prótesis de cadera, tengo una insuficiencia renal por tanto medicamento, o sea, me tomaba yo mucho ketorolaco desde los 15 años y eso me afectó el riñón, ¿no? Entonces ahora me tengo que cuidar, sigo sufriendo, soy candidato a un trasplante, hay muchas cosas, pero bueno, esto te lo estoy platicando porque a final de cuentas mi papá me enseñó que había que estar, a pesar de todas las circunstancias, había que estarle taloneando, ¿no? en el trabajo. Y bueno, a los 18 años con con una enfermedad de operación de rodilla, fue que empecé a hacer las pruebas de hamburguesa y de ahí salió todo. Oye, pero toda esta parte de tener una enfermedad también mentalmente, como dices, te hace resistente, a pesar de todo, a pesar del dolor, estar ahí. Y algo que nos gusta en Titanes es reconocer que si hay de repente días malos, días buenos, retos, desafíos, es salir adelante, ¿no? Esta parte, ¿en qué te pudo haber dejado como filosofía de vida que hoy por hoy, si te sientes mal, tienes que ir? Sí, mira, te voy a platicar lo que yo entiendo cuando me preguntan esta parte de la enfermedad y cómo salgo, para mí la enfermedad sí te desmotiva, sí te complica. Y veo mucha gente que se derrumba cuando le dan una enfermedad, por ejemplo, en este caso la rodilla, la cadera. A mí en el caso, la enfermedad empezó a aparecer a los 15 años, me limitó de jugar fútbol, me limitó en mi juventud, me limitó de hacer mucho deporte, ¿no? Porque empezó en la columna, luego la rodilla, pero creo que fue una de las bases importantes para desarrollar a lo mejor en el comercio. Busqué, si tenía yo una limitante, busqué dónde desarrollar y hacer algo, y en este caso fue la comida. Entonces, sí fue, lo he platicado muchas veces, ha sido frustrante no poder hacer muchas cosas, inclusive ahorita, por ejemplo, no jugar con mis hijos, un fútbol, una cascarita, no subirme a la bicicleta, pero pues bueno, desarrollé a lo mejor otra parte importante, a lo mejor como en este caso el comercio, ¿no? Entonces yo creo que por ahí le busqué sobresalir y enfocarme a esa parte para no estar toda la vida quejándome de que me había dado una enfermedad, ¿no? Dice por ahí que a veces nos enfocamos en lo que no tenemos, pero dejamos a un lado lo que sí tenemos. Y de ahí es como esta fortaleza de seguir adelante y pues tienes ahora sí que vena y talento para el comercio, el negocio y de ahí además comentabas ahorita algo que decías sobre tu enfermedad, pero era de no puedo jugar fútbol y tú un amante del fútbol y fan del Club América. Cuéntame un poquito de cómo nace, porque eso toma importancia, ahorita que vamos a hablar del remolquito, toma importancia hacia allá, pero cómo fue pues empezar, desde qué edad dijiste, yo me voy por el América, ¿no? Que seguramente hay muchas personas que nos están viendo y que se identifican contigo, otros no tanto, pero ¿desde cuándo empieza tu pasión por el América? Mira, yo nací platicando de mi papá que tiene mucho la base, me quiero enfocar un poquito a toda esa base. Mi papá, comerciante, mi papá amaba el béisbol. Mi papá fue umpire, fue beisbolista, le encantaba el béisbol, era apasionado de los Diablos y de los Tigres de la capital. Entonces, en mi casa toda la niñez fue béisbol. Yo jugaba catcher, jugaba de catcher, jugaba pues de primera, o sea, esas posiciones, pero siempre el béisbol. El fútbol sí me empezó a gustar cuando obviamente en la escuela todos jugaban fútbol y me llamó la atención el Club América. O sea, siempre en la casa mi hermana iba al América y ahí me empezó a gustar. Realmente yo me recuerdo al América en toda mi vida presente hasta la juventud de prepa, secundaria, toda la vida me gustaba, pero era un aficionado normal, a lo mejor no fanático. Fue cuando llegué en la Ciudad de México, que en el 2011 que yo llegué, que voy a conocer el estadio, voy a verlos jugar, o sea, porque quería yo conocer obviamente el Estadio Azteca, pero empieza el amor al fútbol, ¿no?
se me metió una loquera como muchas loqueras y dije, voy a seguir a todos los jugadores para conocer los estadios de la República. Y conocí en el 2012 y 2013, conocí todos los estadios de la República, de los equipos que estaban en primera división. Si el América jugaba en Tijuana, iba yo a Tijuana. Si el América jugaba en Cancún, iba yo a Cancún. Ahí se desata un poquito cuando veo lo que es el fútbol, lo que veo, se me metió una pasión. Yo ya la traía, pero se desarrolló aquí en la Ciudad de México al conocer pues, al conocer todo, ¿no? Al ver los juegos, al ver ¿Viste el Estadio Azteca? Es impresionante. Yo ya había venido antes, obviamente, pero lo veía yo como una visita normal, ¿no? No lo había yo visto. Ahora, obviamente en la Ciudad de México vas conociendo diferentes zonas, te toca en la cabecera, te toca arriba, te toca abajo, y siempre es como, pues, de diferentes puntos, ¿no? Pero es impresionante. Para mí tiene, y creo que para mucha gente es un histórico, ¿no? Entonces, digo, el América ahí fue como mi pasión, y yo dije, cuando nace la idea del remolquito, la intención de ponerlo al sur de la ciudad precisamente era por conocer a los jugadores del América. Y bueno, el sueño se dio. Bien le dicen el Coloso de Santa Úrsula, Sí, no, es impresionante. zona sur de la Ciudad de México. Voy a dejar hasta ahí la pausa del Club América porque lo vamos a abordar después. Me regreso a la parte de la adolescencia cuando empiezas, dices, ahí empecé a crear hamburguesas. Hamburguesas, venta, no sé si recuérdame si venta de garage o venta callejera. Hamburguesas, ¿cuál era el peculiar de esas hamburguesas o por qué te fuiste por ese camino? Y después los tacos. Mira, obviamente lo he dicho, mi papá era comerciante, ¿no? Cuando yo tenía yo la operación de la rodilla, que no me podía mover, yo empecé a hacer pruebas en la rehabilitación. Hubo unas para hacer hamburguesas, o sea, teníamos un sartén, una freidora, esas que se conectaban a la luz, y empezamos a hacer las hamburguesas. Realmente hicimos la hamburguesa no con la intención de vender. Todas las cosas de repente van saliendo en la vida y te va dando la vida, te va dando una señal, ¿no? O la vida te va acomodando. Realmente fue un día que decidimos comer mi mamá y yo, que vivíamos juntos, y mi hermana, que tiene parte en esta historia importante, vivía enfrente de nosotros, y decidimos hacer hamburguesa para la comida y empezamos a prepararla. Pero yo, no sé de dónde, la preparé de alguna forma diferente, o mi mamá, que viene de rancho, que lo ha platicado mucho, que el rancho tiene una cultura muy diferente de hacer la comida, no tienen un sazón diferente. Entonces mi mamá me ayudó a la verdura, se preparó la verdura de otra forma, e hicimos una hamburguesa que a lo mejor era algo normal. Invitamos a una tía, a mi mamá, y que le gustó a mi familia ese día en la comida, y volvimos a hacerla. Y alguien, el típico que te dice, oye, ¿por qué no vendes hamburguesas? Ya puedes vender. Y bueno, un poquito en la necesidad, tenemos una casa donde yo nací, donde mi papá construyó, que hasta el día de hoy la tenemos, algo que, aunque está abandonada, es una casa que yo no quiero vender porque me trae muchos recuerdos. Está en Villahermosa, exactamente, hay mucha historia ahí. Empezamos mi mamá y yo a vender ahí las hamburguesas, con la necesidad, o no sé si la necesidad realmente, no sé en ese momento, es que yo me estuviera muriendo de hambre, pero queríamos hacer algo, ¿no? Entonces queríamos hacer un comercio, y pusimos a vender en el garage de la casa las hamburguesas mi mamá y yo. Yo esa parte la recuerdo muy, muy bonito, porque fue hace más de 20 años, fue en el 98, y el día de hoy mi mamá acaba de cumplir 80 años, y la recuerdo muy bonito porque el día de hoy mi mamá ya no puede caminar tan bien, y en ese tiempo ella estaba firme preparando la lechuga, firme poniendo el carbón, firme atendiendo a la clientela, y bueno, ahí empezó el negocio gastronómico, ¿no? Ok, hamburguesas de gusto al negocio. De ahí, ¿cómo saltas a la parte de los tacos? O sea, porque me queda claro que garnacha por ahí era. Hay varias etapas. Mira, siempre platicaba yo muchas veces, ahora platicaba yo con amigos, que el paladar se actualiza. El paladar, tú puedes probar primera vez algo y te parece espectacular, pero conforme va pasando el tiempo, ya tu paladar ya se acostumbra a ese sabor, y a lo mejor llega un momento que ya no lo ves tan bonito. Lo platicaba, un ejemplo es como, y esto lo digo porque escucho mucho en redes que de repente dicen, esos tacos ya no están tan buenos, esos tacos, y seguimos manteniendo la calidad, solamente que el paladar se actualiza, como cuando vas la primera vez a Disney, ¿no? Y Disney es espectacular, ya vas 10 veces y ya como que, ya no lo ves. Pasa lo mismo en la comida, o por lo menos yo así lo siento.
Entonces, cuando empezamos a vender hamburguesas, fue un hit en Villahermosa. Llegamos a vender 300 hamburguesas o más en un día. Las hamburguesas valían 10 pesos en ese tiempo. Entonces, ya de ahí empieza el declive, ¿no? Obviamente empiezan tus ventas a bajar y en la necesidad de revolucionar o vender un producto más, metimos los tacos de carne asada. Vendíamos carne asada, longaniza, cuerito y tacos de carne de cerdo. Esos tacos, allá en Villahermosa se acostumbran a la tortilla frita, una tortilla taquera, le pones manteca de cerdo y haces el taco. Entonces, esos tacos fueron un boom. Nosotros le llamábamos tacos 3x1. Tú pedías un taco y te dábamos 3, pedías 10 tacos y te dábamos 30. Entonces fue un boom allá también, porque yo no me iba tanto a la ganancia, me iba tanto a ser primero conocido y después me iba yo al... mi volumen, mi mente era vender a volumen, llenar el negocio y tener un margen de ganancia corto. Claro, porque el reto era que te conocieran y ser diferente, porque dentro de tu historia está, no sé si fue en Villahermosa o fue acá, que regalabas tacos en un autolavado. Eso fue aquí en México. Ya fue acá en México. Eso fue con el remolquito, pero vuelvo a repetir lo de mi papá, que tiene mucha base. Mi papá me enseñó que tenías que invertir el famoso siembras para cosechar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Tiene mucha relación. Si yo te pongo a ver el consejo que le doy a mucha gente cuando emprende piensa que va a poner un negocio, va a invertir sus ahorros y ya va a tener dinero rápido. No, hay que invertir, hay que ver por dónde llegar y años después viene el dinero. ¿Qué es a lo que voy? Nosotros con los tacos la idea era que nos conocieran, hacer un boom y hacer nombre. Tenías que hacer cimientos de una carrera gastronómica. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Primero hacer un nombre. Cuando baja la venta también de tacos, de carne asada y longaniza, viene el trompo de pastor. Entonces yo ya meto trompo de pastor. Te estoy hablando de que hice toda esa etapa antes de llegar al cirlón. Baja toda mi venta, no teníamos nada que hacer y por ahí también cuento, que no he contado mucho, puse maquinitas de esas tragamonedas. Llegué a tener 30, 40 maquinitas y esto lo platico o no lo he platicado en muchos lados y tiene que ver y quiero aprovechar el medio de ustedes porque a veces el emprendedor se desespera y que es a lo que vamos. Yo he tratado de ir metiendo mi dinero siempre a lo que yo quiero, pero por decir ejemplo, cuando tuve las maquinitas fueron un éxito y la taquería no era un éxito, pero yo ese dinero que sacaba en las maquinitas no era para gastármelo, lo seguía reinvirtiendo en la taquería, para mantener la taquería. Siempre el dinero que salía de aquí lo mantenía en la taquería. Y llegó el momento que las maquinitas tronaron. O sea, fue un boom y tronó. Te digo, todo se va actualizando. Entonces, un día de poca venta, se me ocurrió a mí meter la carne de res en un trompo. Aquí platico lo que aquí digo o repito lo que he dicho muchas veces. La gente me decía que el trompo de res no se podía porque la carne de res es más dura. Es complicada, no tiene el mismo sabor como la de cerdo, que es lo que se usa en el pastor, que es más suave. Y bueno, un día lo pusimos, hicimos la prueba, lo sacamos a vender, estaba buenísimo, pero siempre he dicho que no es como la varita mágica, llegó el cirlón y ya, no llegó el cirlón ahí, pusimos la carne de res, pero nos enfrentamos a problemas muy fuertes, como que la carne estaba dura, la carne, he platicado muchas veces que en Villahermosa, exactamente, estaba seca. En Villahermosa, la carne se acostumbra del rastro, la están matando la vaca, la entregan al cliente. La carne caliente, son otros procesos. Que aquí viene también el aprendizaje y la actualización, porque el día de hoy nosotros vendemos carne importada, certificada con el tema de los jugadores. Muchas veces critican el precio del taco, pero la garantía que nosotros damos en salud, la calidad, es un certificado, la carne viene libre de clenbuterol, pasa procesos para obviamente mantener y no arriesgar a nuestro cliente. Bueno, me voy platicando de varias cosas porque todo tiene que ver. Entonces, pongo un día el trompo de cirlón, bueno, de res, perdón, y llega una persona y me dice, prueba el taco, haz de cuenta como si ahorita te digo, oye, estamos haciendo una prueba, toma, te lo pruebo, y la persona me dice, y tú me dices, oye, me encantó, lo quiero para mi fiesta. Y tú dices, ok, aceptas el contrato, o acepto tu taquiza, el margen que tú me dabas era 15 días. ¿Por qué digo el margen?
porque nos enfrentamos al problema en esos 15 días antes que llegara la taquiza, que la carne se nos echaba a perder porque no aguantaba, vas en contrarreloj de eso. Haciendo todas esas pruebas hicimos más de 300 o 400 kilos de carne de prueba, echamos con... ¿Qué es lo que más te dicen para ablandar la carne? Piña, ¿no? Jugo de piña, esto, o sea, hicimos de todo. El ablandador ya. El ablandador, exactamente. Hasta que un día llegó, me dice alguien, oye, ¿y por qué no pruebas con el top sirloin? La realidad es que alguien me dijo, prueba con el top sirloin, porque el top sirloin trae una grasita, trae picaña. En tal lado venden un sirloin importado. Fui a comprar, hicimos la prueba, tómala. Ahí quedó. Quedó y llegamos a vender. Estoy platicando en corto. ¿Eso más o menos como hace cuánto? Mira, eso fue en el 2004-2005 aproximadamente. No tengo la fecha exacta, pero fue el 2004 que hicimos el primer trompo. No recuerdo perfectamente cuándo fue que el boom del remolquito, de los tacos de sirloin en Villahermosa fueron en el 2005, el boom. Pero realmente la práctica empezó en 2004 más o menos. Porque yo empecé en marzo en ese localito, muchas historias que he platicado, que ya no era el garage de mi casa, que ahí hay otra historia, que si te la platico nos vamos a llevar 2 horas en esto. Si te la platico rápido, un día mi mamá se enojó conmigo. Ajá, es que está y me corrió de la casa. ¿Recuerdas que te platiqué que empecé en el garage de mi casa? Ah, y las hamburguesas. Exactamente. Okay. Un día mi mamá se enojó conmigo y me corrió de la casa donde vendíamos. Que por cierto, mi mamá cada vez que se lo digo que me corrió se enoja, porque dice que es mentira, pero yo, ok, va, no digo nada, ahorita que lo vea vas a ver. Bueno, entonces me voy a otro local, en una avenida principal en Villahermosa, Tabasco, buscando que la gente me viera. Y ahí es donde pega el sirloin. Entonces, en esos días aburridos me fui el avión, corrígeme nada más si soy tabasqueño, acuérdate que se me va el avión. Yo aquí controlo la plática. Entonces me voy a ese localito, y en ese localito que vendíamos todos los tacos, ahí empezamos con la venta del sirloin. Entonces te digo, alguien me dice del sirloin para seguirle la plática, alguien me pide el sirloin, lo meto, fue espectacular, y ahí empezó el boom del sirloin. O sea, llegabas a probar tacos de carne asada, pero te ofrecíamos el sirloin, probabas el sirloin y se quedaba con el sirloin. Más caro. Porque sí, no es lo mismo una cosa que la otra. Fíjate que hoy el día hay algo que la gente no ve, algo que cuando el comercio es informal, los tacos son más baratos o el producto es más barato. Cuando ya pasas a otro comercio, como en el caso que estamos ahorita, que ya es un negocio donde todo tienes que pagar, no puedes jugarle al vivo y querer evadir cosas, ya las cosas son más caras, ¿no? A veces no entendemos, desgraciadamente, ese tema, ¿no? De los costos, exactamente. Bueno, y el sirloin, me acuerdo que en ese tiempo valía 112 pesos. Ahorita el sirloin, el top sirloin, que también aquí va otra cosa que digo, la actualización. En ese tiempo empecé a vender un top sirloin, que era el top sirloin más bajo. O sea, yo no lo sabía. Conforme vas creciendo, conforme vas conociendo, mientras vas modificando, queriendo mejorar tu negocio, nos dimos cuenta y aprendimos la marca, aprendimos que el top sirloin, ese no era el más bajo, sino el segundo, y llegamos al Prime aquí en la Ciudad de México. Wow. Aquí en la Ciudad de México manejamos el Prime, me voy cruzando, porque la Prime es un tema certificado, es una carne certificada, tiene muchos beneficios. Aparte, en el tema del fútbol, es libre de clenbuterol. Los jugadores, que era mi sueño, no pueden arriesgarse a comer una carne con clenbuterol porque tú sabes que está prohibido. ¿No? Y porque hasta el día de hoy la sigo metiendo, porque yo, teniendo 5 sucursales al día de hoy, yo no puedo saber en qué sucursal te va a visitar un jugador. Si tú le bajas al nivel, imagínate que un jugador llegue a comer y salga con doping. No. Lo primero que va a decir es, oye, en el remolquito. Entonces ya pierdes toda esa credibilidad, pierdes un negocio que ha hecho por todo año. Pero bueno, repito, en Villahermosa fue un boom en el 2004, 2005 aproximadamente. Y si tú te querías encontrar una personalidad en Villahermosa, llámese gobernador, llámese una de farándula en Villahermosa, lo encontrabas en mi taquería. En serio, o sea, de ahí empezó a ser tanta la popularidad que empezaron los grandes a visitar. Exacto, y fíjate que ahora que lo pienso, lo padre de esto, yo siempre he dicho que no sé por qué Diosito me eligió a mí, habiendo más taqueros que mexicanos, no sé por qué tuve yo la fortuna, la dicha, la bendición
de que Diosito me iluminara en esa parte, porque el taco se ha revolucionado. El día de hoy, en Villahermosa se revolucionó. En Villahermosa no hay taquería que no tenga cirlón, hablando del 2004. Toda la gente empezó a cambiar a cirlón, a cirlón, a cirlón. Aquí es donde la gente piensa que el cirlón trae una varita mágica y que va a cambiar. Hay más de eso. Aquí en México, Gigo es... Chilango será pastor. Sí, aquí el chilango era pastor. Al día de hoy, fíjate que vuelvo a repetir, no sé qué bendición tengo. Hay muchos chefs que el día de hoy tienen sus negocios, son muy virales, son muy fuertes, y te puedo enseñar las conversaciones o las cámaras y todo. Digo, eso no... hemos visto, llegaron a robarnos la receta, llegaron a copiarnos, me hablaban para capacitación. Yo nunca he tenido una envidia, obviamente mantengo un secreto, mantengo un toque. Al día de hoy mucha gente vende cirlón, pero creo que no solamente es poner un producto, hay más, es la experiencia, es el servicio, hay muchas cosas, ¿no? Sí, el sazón, la calidad, qué tipo de carne y también el ambiente, ¿no? Que ahorita Sí, claro. vamos a eso, pero alguna vez te preguntaba el tema de los precios, yéndonos para dejar el tema justo precio, calidad, beneficio. Estamos en un momento en el que los precios van en escalada, que los sentimos en nuestras carteras cuando vamos al supermercado y pues obviamente para los restauranteros, para los empresarios, para los microempresarios, ha sido un tema, ¿no? El tema de la inflación, el tema de la escalada de precios, ¿cómo ha sido ir creciendo? Que como dices, vamos de un tema a otro, pero sin abandonar esto que es importante. ¿Cómo le has hecho para sostener que uno vaya a tu taquería, a tu sucursal, encuentre calidad, un precio estándar o que dices, bueno, es caro para algunos, pero viendo todo lo que conlleva, pero no es más caro de lo que ya ha subido los precios? ¿Cómo sostienes eso, Miguel? Mira, te decía ahorita, he tratado de estar en el gusto de todos del público, he tratado de entrar a todas las casas, ¿no? Que sea un taco que pueda comprarlo cualquier persona. ¿Cómo lo hemos hecho? La verdad es que ha sido un poco complicado, pero te pongo un ejemplo. Pedregal y Periférico han mantenido sus precios, pero porque he tenido la fortuna que las rentas fueron más baratas, más económicas. ¿Cuál ha sido la fortuna? En Periférico era una plaza que no era conocida. Era una placita, se llama la Plaza México 68, pues que los dueños, pues cuando me la rentaron, literal estaban en un tope, pues no se la rentaron a una marca, se la rentaron a un emprendedor. Y ese emprendedor, que ahorita es el Remolquito, le dio vida a esa plaza. ¿El primero? Fue el primero, okay, después del Remolquito original. Ajá. El primero fue cerquita del Estadio Azteca. Que ahorita voy a esa historia. Exactamente, que era un remolquito literal. Y de ahí nos pasamos al Remolquito, que es ahorita el de Periférico Sur, que es la que más conoce la gente. Esa taquería, los precios se han mantenido, aunque por marca, acuérdate que aquí en México, perdón la vulgaridad, según el sapo es la pedrada, por marca nos han querido crecer los precios brutalmente. Pero no, yo no me he dejado y he firmado la literal contrato y el porcentaje de año por año. Entonces ahí he tratado de mantener los precios. Me fui a otra plaza, en Pedregal, que es la segunda, donde el restaurante que estaba no tuvo éxito, por desgracia. Entonces a mí cuando me traspasaron me dieron una renta muy, muy considerable, que eso hace que no afecte al valor del taco. Entonces, tratamos de jugar con eso. Pedregal y Periférico tienen unos precios poquito más bajos, pero por la cuestión de la renta. Ahora, a diferencia de Valle, a diferencia de Roma, a diferencia del aeropuerto, tú sabes que el aeropuerto es, los costos de operación no dependen de nosotros, o como por decir, por ejemplo, el Estadio Alfredo, tienen que ser otros costos, porque al final de cuentas tenemos que pagar tarifas o porcentajes a otras personas, sí, no a terceros. Se mezcala, ¿no? Ya se mezcala. Y como le decía mucha gente cuando me dice, es que los tacos están muy caros. Oye, nadie abre un negocio para perder. Nadie abre un negocio por amor al arte, ¿no? Tu promedio, así, que la gente que nos está viendo, que no conozca, si tú le dices con un promedio aprox de, ya te comes unos tacos bien. Mira, aquí hay una solución, aquí hay un porcentaje. El taco mío en Pedregal, si no me equivoco, vale 49 pesos. Ahora, eso es por individual, pero tenemos el kilo. El kilo vale 1,250. Yo soy malo para las matemáticas, no terminé la escuela, por ahí se los voy a decir igual. El kilo vale 1,250 ahorita.
Si tú sacas la cuenta, te rinde para 40 tacos. Entonces, es un poquito más económico. Claro, si ahorita compras por kilo. multiplicamos. Entonces, puedes comprar medio, claro. Entonces, pensamos en esa parte. Ponemos el kilo para que la gente también saque sus costos y tenga mejor rendimiento. Ahí jugamos también con eso. Perfecto. Oye, ahora sí me voy a una historia maravillosa que justo es, ya llegas a la Ciudad de México. Tú, fan de los futbolistas y precisamente del Club América. Te da esta pasión de los voy a seguir a donde jueguen y donde van a jugar, Estadio Azteca. ¿Por qué no poner una taquería cerca del Estadio Azteca? Y de ahí viene una magia padrísima que la vas a contar mejor tú que yo, pero que empiezan a caer tus ídolos, ¿cómo es que empiezan a darse a conocer? Justamente tus ídolos empiezan a ser fans de tu taquería. ¿Cómo es esa bonita historia? Mira, esa historia es bonita porque yo siempre he platicado que tienes que tener en la vida la ley de la atracción. O sea, no puedes ir por la vida. Yo lo platico, ¿por qué? Porque hace rato te decía yo, tiene mucho que ver. Revolucionamos las taquerías en México. Hace rato te platicaba yo que no me da coraje que haya gente o taquerías que manejen el sirloin. Al contrario, me da mucho orgullo. No tengo para nada una envidia porque pues al final de cuentas el sol sale para todos, ¿no? Me motiva mucho que haya pasado esto, que haya revolucionado. Te digo, grandes chefs que admiro, personas, amigos que pusieron sus taquerías. Yo como con ellos también, ¿sí me explico? Aquí te va lo que decía, no es una envidia, solamente es un orgullo de que yo haya impuesto pues no sé, no es moda porque lleva más de 20 años. Moda es rápido, lleva más de 20 años y te das cuenta aquí en México todavía le falta y todavía tiene mucho que dar el remolquito. Entonces, llego a la Ciudad de México, pero hay una historia para llegar a la Ciudad de México, no es una historia de éxito. Normalmente todos contamos, lo bonito en redes sociales, el éxito, ¿no? Lo bonito de la vida, pero hay una historia. Yo sufrí un fracaso en Villahermosa, Tabasco. Administrativamente, personalmente me perdí, llego a la Ciudad de México por cuestiones personales malas, me toca vivir en la Ciudad de México, llego en el 2011 y del 2011 al 2013 fue donde sigo al América, pero ahí se me mete una loquera de loquera y necesidad, la necesidad de poner un negocio, porque ya mi esposo y yo estábamos aburridos, o sea, ya no hacíamos nada, ya todos los días encerrados en la casa, pues económicamente dependíamos de lo que nos mandaban de Villahermosa. Nace la idea de vender tacos, no tacos, sino nace la idea de poner un remolquito. Vendimos nuestro carro y compramos un remolquito. El remolquito, yo quería vender tacos de carne asada. Aquí he contado mucho que tiene mucho que ver mi esposa. Mi esposa me dice, no vendas carne asada. Es algo que ya mucha gente vende. Si en Villahermosa te funcionó el sirloin, ¿por qué no lo haces aquí? En ese tiempo yo comentaba mucho con mi hermana y mi hermana me decía que imposible que en México pegáramos, que era una ciudad enorme, donde la gente no podía llegar uno de provincia y pegar. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, mi esposa me convenció y me dijo, no te veo vendiendo tacos de carne asada. Vas a vender sirloin y vas a vender sirloin. Le hice caso afortunadamente, puse el negocio... empezamos a vender tacos y mi idea era, ahí vuelvo, vender cerca del Estadio Azteca para conocer a los jugadores del América. Yo no sabía cómo funcionaba el sistema, yo solo en mi mente decía, juegan en el Azteca, pasan por aquí. Esa era mi mente, no conocía realmente la estructura. Consigo no un local, me rentan una banqueta, ahí cerquita del Estadio Azteca, tal cual en la banqueta. Ahí pongo mi remolque y empiezo a vender tacos. Empezamos a vender 3 taquitos, 2 taquitos. Había días que no vendíamos. Aquí volvemos a la parte donde se echaba a perder la carne, teníamos que tirar y volver a poner nueve. O sea, sí me explico. O sea, fueron muchos procesos. No es como que el remolquito llegó, tuvo una varita mágica y creció. No, te estoy hablando del 2013 al 2010. En pandemia fue en 2018. 2020. En 2020 fue que pegó la taquería. O sea, ¿cuánto tiempo? 5 años. No fue que tuviera una varita mágica. Bueno, entonces llego al 2003 ahí al remolquito literal. Se llamaba el remolquito con Q. Después se llamó el remoltaquito. Y después por cuestiones de que
de los problemas que tuve con mi hermana, tuve que ponerle el remolquito del Cirlón. Pero bueno, ahí nos ponemos con el afán de conocer a los jugadores del América y un día, por azares del destino, no lo sé, así lo quiso la vida, así lo quiso Diosito, no lo sé, llega Adrián Aldrete. Esto lo he platicado muchísimo. Adrián Aldrete llega, no sé qué suerte, no sé cuándo se alinean todas las cosas. Adrián Aldrete llega a él le encanta el golf y llega a una tienda de golf. Primero llego yo a esa zona y al lado ponen una tienda de golf. O sea, que tú seguías en la banqueta. Yo en la calle A la calle. y al lado de la banqueta rentaban un local. Okay. En ese local se pone una tienda de golf. Adrián Aldrete llega a la tienda de golf y deja su carro lavando. Se brinca y a la tienda de golf que estaba al ladito mío y sale de la tienda de golf, se pone enfrente del remolquito, voltea y me dice, ¿qué vendes? Tacos de cirlón. Yo le he platicado muchas veces, yo andaba vestido de pie a cabeza de gorra, sudadera, todo del América. De repente me dice, oye, ¿están buenos tus tacos? Sí, claro, son de cirlón, carne de calidad, choice. En ese tiempo vendíamos todavía calidad, high choice. Están muy buenos. Y se volteaba para todos lados y me dice, oye, si me gustan tus tacos, voy a recomendarlos a los jugadores del América. Tu super sueño. Mi super sueño, pero espérate, aquí viene lo chistoso, que yo no reconocí a Adrián Aldrete. Que sí. No lo reconocí. Porque a ver, Adrián, o sea, andaba vestido de civil. Normalmente estamos acostumbrados a verlos todos de short y todo. Andaba de civil, yo andaba en otro show, soy muy distraído de repente. Entonces me dice, te traigo a los jugadores de la América y le digo, ¿usted trabaja ahí? No y me se, digas. Y se empieza a reír Adrián, que hoy es un amor, tenemos una relación muy bonita. Y se empieza a reír, dame unos tacos, me dice. Y los prueba, les gustan. De repente cuento que llega un amigo y me dice, oye, ¿cómo conoces cómo te relacionaste con Adrián Aldrete? Adrián Aldrete, hay una foto que tengo en redes sociales donde está comiendo en una mesita de jardín, que era la mesa de jardín de mi casa, de tu casa. Y me dice, ¿cómo lo conociste? ¿A quién? Adrián Aldrete. ¿Al de la América? Le digo, sí, no lo conozco. Pues sí, ahí está sentado, güey. Volteo a ver y Adrián, obviamente, yo creo que lo escuchó, lo vio y se empieza a reír. Claro. Yo así, no, ¿qué es él? Sí, es él. Ya, obviamente, cuando se para, me dice, anota mi número. Yo estaba nervioso, sí me gustaron tus tacos, anota mi número. Obviamente, como que él estaba viendo que yo anotara su nombre, no me dijo su nombre, ya le puse Aldrete, ¿no? Ajá. Y ya se empezó a reír, se fue. Y al día siguiente, abríamos a la 1 de la tarde, al día siguiente a las 12 del día, 2:30, estaba Hugo González, que hoy es un gran amigo, igual que su hermano. Era el portero del América, era segundo portero del América. Llega Hugo González, prueba los tacos, prueba la horchata. Te lo estoy haciendo rápido. Me tomo la foto, o sea, yo era de, güey, la foto, sí, claro, ahí sí ya andaba alerta yo. Ya andaba yo alerta. Y en la noche llega Moy Muñoz. Veo llegar a Moy Muñoz. O sea, fue como... cumplió la promesa. Yo así como... volteo, ¿ya viste quién viene ahí? A mi esposa, que mi esposa me ha ayudado siempre. No manches, Moisés Muñoz, pero se estacionó del lado del autolavado y yo dije, no viene el autolavado y ya está cerrado. Empieza a caminar y me dice, hola, vengo a probar los tacos, me recomendó Adrián Aldrete. Y yo así como, era el famoso, estaba pasando por lo del cabezazo de Moisés, el famoso 2013. Entonces, prueba los tacos y me dice, oye, te quiero para una taquiza. Y yo así, ¿sí? Déjame ver la agenda, a ver si tengo espacio todavía, prácticamente. Resulta ser que la taquiza era en casa de Miguel Ayú. No me digas. Te lo estoy contando rápido para que no nos vayamos más tiempo. Y la taquiza pues fue en casa de Miguel Ayú. Era para Lechuga, que es un gran amigo el día de hoy. Y ahí conocí a Paul Aguilar, que es otro gran amigo el día de hoy, una persona que quiero mucho, una persona que hubo una conexión ahí muy bonita entre su familia y nosotros, y la mía. Y conozco también a Molina, a Jesús Molina. Entonces, bueno, te estoy resumiendo cómo pasó. Y de ahí, en ese tiempo, estaba Rubén Sambuesa, como era una estrella del América, y también comía ahí en el remolquito, sentado allá afuera. Oye, de ahí, o sea, empiezan a desfilar todos estos jugadores, pero también empiezas a vivir el acercamiento con la farándula.
¿no? Nombres como el Burro Van Ranking, como Galilea Montijo, pues empiezan a desfilar, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero cómo llegas incluso hasta conocer a Azcárraga, ¿no? O sea, y esto no en una taquería, ¿no? Sino cómo empieza ya del deporte, vas a la farándula y a conocer a todos estos personajes claves que fueron quienes te volvieron a recomendar a otras áreas. Mira, hace rato te decía yo y muchas veces he dicho que la vida te va dando señales, ¿no? Todo, no sé cómo se va acomodando. Un día voy a un centro comercial a comprar y me encuentro a Jan Cárdenas. Jan Cárdenas, conductor en ese tiempo de hoy, era cantante de década, estuvo en Soñadoras, o sea, Vamos, saludos. Jan, hasta el día de hoy también es un tipazo, estoy muy agradecido con él porque él tiene la base fundamental, aunque el Burro Van Ranking fue el primero que me llevó a hoy, Jan Cárdenas, Jan Cárdenas es el detonante de que yo me metiera a la farándula. Y esto lo digo porque en un centro comercial me lo encontré, era cerca de, iba a ser Semana Santa, me lo encuentro en el estacionamiento, primero, ¿no? Lo veo pasar y dije, ahí va el conductor de hoy, ¿no? Jan. Luego en el súper me lo encuentro en el pasillo y le digo a mi esposa estaba embarazada, y le digo, oye, aquí está el conductor de hoy. Y hasta platicábamos porque el programa pues, lo estoy viendo, pero lo estoy viendo en la tele, pues aquí está, ha de ser grabado, le digo. Bueno, el caso es que me lo encuentro en el pasillo, luego me lo encuentro en otro lado, en el área de carne. Yo dije, güey, ya es mucho, ¿no? Y dije, bueno, ya me voy. Le digo, ¿será que lo saludo, me tomo una foto? No, no lo moleste, dice mi esposa, porque está en su día normal, no sé si me explico, o sea, está viviendo con su familia. Bueno, está con su familia. El caso es que me salgo en la caja Te lo vuelves al lado. No. Dije, no, güey, esto ya es, algo está pasando, ajá. Pero dije, no, me dio miedo y ya me voy. No sé en qué me entretuve, me pasé a comprar un hot dog, no sé qué pasó. El caso es que nos bajamos del estacionamiento y estaba estacionado al lado mío. O sea, no, dije yo, güey, ya. Aquí es de, tengo que decirle algo. Me regreso, Sí, claro. cargaba yo mi tarjeta. Oiga, señor, ¿qué tal? Oiga, soy Fernando. Mire, yo vendo tacos. Quisiera yo darle una cortesía de unos tacos. Le ofrezco mi tarjeta. Yo vendo tacos en un remolquito, ta, ta, ta. Y él muy amable empezó a platicar conmigo. Andaba con su suegro y me dice, oye, a ver, pero ¿a poco sí es buena tu carne? Porque nosotros somos de Sonora. Y en Sonora, pues, ya sabes, mejor carne. Señor, garantizado, vendo calidad Prime, es puro top sirloin, bla, bla, bla. El caso que le digo, cuando usted guste, le dejo mi tarjeta. Y venía mi correo y venía mi tarjeta y me dice, dame tu correo, no me dio su número, te voy a escribir. Pasé creo que 2, 3 días esperando el correo, revisando a ver si me llamaba y dije, no, no me llamó. Hasta que un día me llega un correo a 1 de la mañana, 2 de la mañana y me, oye Fer, ¿me puedes cotizar una taquiza para tal fecha? Me cotiza una taquiza, y se la pongo y todo. Y me dice, oye Fer, ¿podrás venir tal día a mi casa? Voy a su casa, te lo resumo. Voy a mi casa, a su casa. Y esto tiene mucho que ver porque no sé cómo es mi esposa estaba embarazada. Él me pide una taquiza para un domingo de gloria y mi hijo nació el Viernes Santo. Estaba hospitalizado, no le daban, a mi hijo no le daba, nació 6 vecino, no le daban probabilidades de vida. Estábamos en una etapa muy difícil. El caso que voy a servirle y me dice, oye Fer, le digo, ¿cómo vamos a quedar? Le digo, si el taco no le gusta, no me paga. Si el taco le gusta, me paga. Va, perfecto. El caso que viene su familia, su suegra, su esposa de Sonora, dame un taco para cada quien. Ahí está la foto. Creo que es la primera foto que tenemos en redes sociales de Instagram del remolquito donde está ese carrito donde servimos. El caso es que prueba los tacos y automáticamente le dice a su esposa, págale. Vengan todos a probar y me dice así, no habíamos servido ni 5 tacos y me dice, ¿cómo estás para el 30 de abril? El cumpleaños, acuérdate que Semana Santa en ese tiempo fue el 18 de abril. Ajá. Y el 30 de abril era su cumpleaños. Y yo todavía, déjame checar la agenda, ¿no? Yo muy mamila así de, pero digo, sí puedo. Te quiero para mi cumpleaños. Aquí empieza donde me lleva a su cumpleaños y en su cumpleaños conozco al Negro Araiza,
conozco a gente de Televisa, Claro, a los de hoy. conozco a otra. No, todavía no llegaba ahí porque ahí no llegaron todos. El caso es que hace su fiesta de cumpleaños y a la gente le gusta. Me dice, Fer, están encantados con los tacos. Tengo el bautizo de mis hijos. Creo que era bautizo, comunión, no me acuerdo ahorita. Es tal fecha. Te quiero, era un mes, no me acuerdo. Quiero que vengan los tacos. Hago los tacos y ahí conozco a Mateo, hijo de Galilea Montijo, que los prueba los tacos. Ahí conozco al Burro Van Ranke, a René Stickler. O sea, conozco a muchísima gente. Era una fiesta, la grabaron, salió en Hoy. Igual salieron los tacos. Obviamente no mencionaron los tacos, pero salió. El caso es que Galilea me dice, oye, Jan, Mateo me llegó diciendo de unos tacos. No manches, estos tacos están buenísimos, el remolquito, Fer. Y ahí empieza el detonante. Hay que traerlos. El burro los lleva al programa y ahí empieza. El burro me pone y ahí empieza Galilea a jalarme para todas las fiestas. Galilea para todos lados. Y pues ahí empezó el tema de la farándula. Con Emilio Azcárraga no llegó por ahí el tema. El tema llegó cuando nos fuimos al Mundial de Qatar y en Qatar me lo encuentro. ¿Te lo encuentras dónde? En Qatar, afuera de un partido, creo que era México-Argentina, no me acuerdo. Era México-Argentina y se me ocurre ir a saludarlo. De hecho, hay una historia en redes sociales de Fer Remolquito y creo que el Remolquito, donde está una parte donde dice Qatar. Creo que unas historias mi esposa está grabando, que yo no lo sabía que estaba grabando, que dice, estamos en Qatar, afuera de, no me acuerdo qué estadio era, y dice, miren qué hizo Luis Fernando. Está con Emilio Azcárraga. ¿Qué le está diciendo este hombre? O sea, algo así. No me explico qué le estará diciendo, de qué estará. Y estábamos, dice, ya está intercambiando, y cortó y lo cortó, lo publicó en sus redes. Y el caso es que yo llegué y le dije, patrón, quiero agradecerles por todo el trabajo que me ha dado, porque yo en ese tiempo ya era proveedor de Televisa y de algunas filiales de Televisa, ¿no? Como el Club América también, yo ya llegaba al club. Y obviamente no me conocía, de ahí ya supo quién éramos porque le habíamos negado un servicio. Y bueno, de aventarme, me llama, he contado mucho esto, me llama para una taquiza y un día, te lo resumo, un día en una celebración del Campeonato del América, le digo, oiga señor, tengo un sueño, quiero que me inaugure una sucursal. Y tipazo de persona, muy criticado, muy hate, muy todo, pero es un tipazo. Me dice, dime Fer qué día y te la inauguro. Entonces aquí he dicho mucho, imagínate el sueño de conocer, un día sueñas con conocer a los jugadores del América y al día siguiente el dueño del Club América te inaugura. Es algo que es, mucha gente de repente me dice, güey, sí, ya, ponle un Oxxo, le pongo un remolquito, ¿no? O sea, pero es algo que es una historia que lo platico para que la gente que sueña siga soñando, siga luchando, porque muchas veces te piensas que no, tienes que atraer esto, ¿no? Tienes que atraer en la vida lo que deseas. Pero yo veo algo, una característica, me identifico contigo y creo que también es algo bien válido para contarle a la gente. No solo sueñas y lo atraes o vas caminando hacia eso, sino es accionar, es aventarte. Esta parte de me encontré a Jan y me la encontré y lo abordo. Azcárraga y lo abordo y no sé qué y lo abordo. O sea, creo que también, ¿qué le recomendarías a la gente en esta parte de quítate penas, prejuicios, muchos tabús que de repente tenemos en la mente y vas y lo haces? Si hay una vocecita interna que te está diciendo, vas y búscalo, porque también no solo lo traes de la mente, sino lo llevas a la acción, ¿no? Sí, digo, tienes, es que ¿cómo te lo puedo explicar? A mí he dicho muchas veces, hay algo que me dice, hazlo. Hay algo que me dice, pierde el miedo, ¿no? Yo creo que mucha gente lo he visto. Hay algo muy importante, no sé si, perdón, en lo que estaba escuchando tu pregunta, no sé si se distorsione de la pregunta, pero acuérdate que yo tengo una enfermedad desde chico y que eso me pudo haber paralizado o bloqueado en todo. Mi esposa tiene una palabra que dice, deja de ser dramático. Entonces,
hay mucha gente que cuando tiene un golpe, se va para abajo. Entonces, yo creo que lo que decías a un principio, yo busqué la forma de, me pegó por aquí, me voy a levantar, voy a sobresalir, voy a enfrentarme. Hay que buscarle, todos los problemas, menos la muerte, tienen solución. Y yo le digo a la gente, hay que perder el miedo. Creo que hay que perder el miedo. Es difícil. Hasta el día de hoy sigo teniendo miedo, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que buscar que las cosas sucedan. No sé si me estoy perdiendo la pregunta, me puse a pensar, me fui a... Eso, haz que las cosas sucedan, que pueden estar sucediendo, pero no vas y lo buscas, no vas y lo haces. Ahora, hay algo importante, no solamente es conocer a los jugadores y que los jugadores tengan una varita mágica y que se haya hecho el lugar. Tienes que cuidar mucho la calidad, tienes que cuidar mucho la atención. Antes yo les preparaba, ahorita no puedo porque son 5 taquerías, vino mucho el servicio. Hay que enfocarse al servicio especial al cliente. Por decir un ejemplo, cuando yo llegué a la Ciudad de México me ponían 8 salsas y no sabía cuál era la salsa buena. Entonces, cuando ya me echaba yo el último taco, la salsa buena era la última. Entonces, perdías esa experiencia. Entonces, ¿qué yo hice? Ok, voy a explicarle las salsas al cliente, el tipo de salsa que manejamos, cómo manejamos, para que el cliente decida. Entonces, ese plus en las taquerías también fue lo que levantó. No solamente es por conocer a jugadores o porque alguien te recomiende. Lo platico mucho porque ahora también la gente pierde el miedo. Como él lo he platicado mucho, pierde el miedo. Mucha gente viene y me dice, oye, Fer, ayúdame con mi negocio. Pero no es una varita mágica. Te puedo ayudar, te puedo recomendar, pero es chambearle. Sí, claro. No creas que por una sola recomendación va a llegar el éxito. Ahora, tocaste un tema bien importante y antes pues de terminar este programa, sí me gustaría hacer hincapié que parte también del éxito, como bien mencionas, de la calidad. Uno, no hay taco bueno sin una salsa buena y aquí hay un chorro de variedad. Cuéntame qué variedad de salsas tienes, la mixología. Siempre la verdad platico desde que lo conocí, la limonada de zanahoria, que si ustedes escuchan a lo mejor dices, ¿cómo? Y es un maridaje muy adecuado para los taquitos que se comen aquí en el remolquito de Sirloin, pero además tienes una guía muy interesante de una chef. Claro. Esa parte, cuéntanos, salsas, la especialidad y la mixología. Mira, aquí es muy importante esta parte. Acuérdate que yo siempre he dicho, no sé por qué se me da, a veces aturdo a la gente o lo aburro por decir sueño. Y te dije hace rato, hay que actualizarse. Yo en algún momento le dije a mi esposa, ¿cómo me gustaría que algún día llega, así como soñaba yo conocer a los jugadores, yo dije un día, ¿cómo me gustaría que una chef, no dije una chef, dije un chef, me hiciera una salsa para el remolquito? En ese tiempo me acuerdo que estaba muy de moda mi paisano Aquiles Chávez. Y Aquiles Chávez, que me contrataba para las taquizas, yo dije, ¿cuánto me cobrará por hacer una salsa? Imagínate una fusión entre tabasqueños con una salsa. Ese era mi sueño. Nunca lo propuse, pero te vuelvo a repetir la energía. Hasta que un día yo vi que Gaby Ruiz, la chef Gaby Ruiz, llegaba mucho a la taquería y es paisana. Su esposo llega mucho a comprar vacío a la taquería por kilo y Gaby me la encontré un día, empezamos a platicar. Yo me salí a verla, ahí está la foto de hecho en el remolquito, salí a verla, la dulce. Gaby es una chef, wow, top. En Villahermosa tuvo un restaurante espectacular. Ahorita también sigue con otra Carmela. Y bueno, empezamos a platicar y oye, hay que hacer algo. Y en ese tiempo no había yo inaugurado Pedregal. Íbamos a hacer Pedregal y nos empezamos a querer asociar en Pedregal. Pero fíjate que ahí vino la intención de que yo no quería desprenderme de la marca. Tiene mucho que ver. Y no se dio. No se dio porque yo no quise desprenderme de la marca. Yo dije, no, ¿cómo voy a ser socio? ¿Cómo voy a entregar mi marca? Bueno, el caso es que dejamos esto y pues, hace un año empezamos a platicar de nuevo, nos volvimos a encontrar y le digo, yo creo que hay que hacerlo porque en la actualización que yo te decía, mucha gente viene atrás de mí haciendo lo que yo hago y fijándose en mí.
con el remolquito. Y yo dije, a ver, si yo no hago una alianza, si yo no innovo en la taquería, en mi producto, pues alguien más lo va a hacer. Nos asociamos con Gaby, empezamos a platicar otra vez, y fíjate cómo es la energía, y lo platicaba con Gaby. Yo dije un día a mi esposa, oye, ¿y si retomamos el tema con Gaby? Y a los 2 días, 3 días me llama Gaby. La verdad es que mucha gente no cree esto, dice, ay, sí, tú vives un sueño. Sí, sí lo vivo. No sé qué pasa en mi vida, así ha pasado. Me llama Gaby y me dice, oye, Fer, queríamos retomar el tema, a ver si se puede hacer algo contigo. Sí, claro. Acabo de hablar con mi esposa y le dije que sí. Empezamos a hacerlo, empezamos a platicar y y empezamos a plantear una nueva sucursal, que es la de la Roma el día de hoy, y empezamos a platicar de qué hacer, qué sueño tenía yo, qué es lo que pensaba yo, y bueno, llegamos a la sociedad, y la sociedad no viene sola. Aquí viene otro tema porque es muy importante decirlo. Acuérdate que hay que actualizarse, y yo fui un emprendedor que no estudió, no terminó la carrera, que hoy me arrepiento, y digo carrera? que no estudié, era licenciatura en informática, pero no estudié, quedé en primer semestre, nada más, y eso que llegué incompleto. A lo que yo voy es que yo recomiendo mucho estudiar. Mucha gente dice, el taquero gana muy bien, o el emprendedor, prefiero ir al emprendedor y dejan la carrera. Yo recomendaría estudiar y emprender, porque va de la mano. Muchas cosas que se enseñan en la universidad no le enseñan en la vida, o muchas cosas que la vida te enseña, digo, se relacionan muy bien y se potencializan con la carrera. Entonces, llega Gaby y me dice, oye, Fer, yo tengo una sociedad con Germán González. Germán González lo acaban de mencionar, o lo acaban ¿cómo se dice? Lo acaban de nombrar restaurantero del año. Tiene muchos restaurantes. Vamos a platicarlo. Ahí platicamos, conozco a Germán, que tiene Maison Kaiser, México. Sí, claro. Entonces, a ver, me empieza a dar la idea de la estructura, me empieza a dar la idea a ver, yo no tengo estructura, Kaiser sí lo tiene, yo no tengo, quiero innovar, Gaby lo tiene, platicamos, llegamos a un acuerdo, nos asociamos y llegamos a la Roma. Gaby, ¿qué hace? Gaby hace una gaonera de sirloin que se hizo basado en, oye, hay que solucionar por qué las largas filas, los tiempos del sirloin, por la cocción que lleva, tardan mucho en la mesa, que es uno de los principales problemas. Entonces dice, vamos a poner la gaonera, hacemos la gaonera delgada, pero Gaby le pone también un guacamole preparada por ella, una cebollita, y aparte le pone una salsa de árbol con cítricos que lo trae de su restaurante. No, es que ¿sabes qué? Trae Carmela y Sal, es un restaurante espectacular que mi esposo y yo lo amamos. Entonces, esa salsa la trae al remolquito. Para que veas el interés que tiene por la marca, trae su salsa, la trae al remolquito, la fusiona y la marida. O sea, el maridaje que decías ahorita también tiene que ver con las salsas, ¿no? La hace el maridaje con esta salsa, con esta gaonera, y queda espectacular. Aparte de eso, dice, oye, Fer, tengo una limonada de zanahoria. Acuérdate que mientras más piensa la gente, entre más cabezas piensen para llegar escuchas opiniones, vas mejorando las cosas. Gaby me trae su famosa limonada de zanahoria. Yo la pruebo y le digo, oye, Gaby, ¿y si le ponemos escarchado de chamoy y piquín, así como cuando jícama, ¿no? La zanahoria, la prueba, la hacemos top. O sea, y ya quedó. O sea, es una de las estrellas aquí en la Roma ahorita, que no se ha hecho en las otras sucursales. Eso es importante. Aquí. Solamente la Roma la tiene, porque vamos midiendo, ¿no? Y la gente ya la pide. La Roma y el estadio lo tiene, solamente el estadio Alfredo Harp. Entonces, bueno, al día de hoy, pues repito, tenemos aquí una mezcalita, la mezcalita de Jamaica, tenemos la mezcalita de maracuyá. A diferencia de las otras taquerías, aquí ya tenemos una venta de un licorcito más fuerte, ¿no? Ya tenemos la venta de licor, a diferencia de las otras. Aquí contamos con todos los permisos, que allá en las otras sucursales no lo tenemos, por eso no vendemos. Y bueno, aquí es otra experiencia, más espacio, otra zona, tenemos una terraza, que en la terraza, por cierto, la gente ahora para diciembre puede venir y contratar para sus fiestas navideñas. Exacto. Okay. Puede reservar, entran 30 personas y aquí le hacemos el menú. Oye, Fer, ¿y tú tienes un ingrediente de taco perfecto
meramente solo para no explayarnos tanto, la receta de tu taco perfecto, ¿cuál es? Bueno, tal como una receta, hay variedad, ¿no? En gusto se Bueno, hay rompe. variedad, pero Mira, aquí tengo 10 u 11 tipos de salsa dependiendo con la de la chef, ¿no? Eh, Mi recomendación, hay tres salsas o tres combinaciones. La primera, que fue la que pegó en el remolquito, que la recomiendo mucho para la gente que no come picante pero quiere probar un toque, es crema de aguacate, jitomate asado y piña con vino blanco. En ese orden. Ojo, hay alguna base que yo pongo muy importante siempre es cebolla y cilantro espolvoreado. Recuerda que te decía yo que las hamburguesas las preparábamos de una forma diferente. El tema de preparar la cebolla y el cilantro espolvoreado es para que cuando tú muerdas el taco, tu paladar distinga toda la verdura, toda la carne, se combine el sabor. Porque muchas veces ponen la cebolla y el cilantro en el centro y tú muerdes y no hay una explosión de sabor. Entonces, esa salsa, esa combinación es la primera que fue un éxito. De ahí para la más picosa fue tomate verde, chile de árbol y rajas de habanero con el curtido de las rajas de habanero, que no es más que limón ya curtido, sazonado, o que ya agarró el sabor de la pimienta, del habanero y la cebolla. Esa es la segunda. Y bueno, mi combinación predilecta, que es la que yo como en los tacos normales, es cebolla espolvoreada, cilantro espolvoreado, tatemada y el caldito de las rajas de habanero. Eso es lo que yo como sin tanto show. Y en la gaonera es la roja. eso, yo te preguntaba porque me quedó como muy clavado esta receta. Y mi querido Fer, estamos en un programa que se llama Titanes. Y si en este momento tuvieras un poder titanesco en el que de repente se te concede y haces que México siga brillando al exterior, ¿cuál sería? O sea, un deseo que yo tuviera la varita mágica para, bueno, a lo mejor mi deseo es cruzar el charco, ¿no? Mi deseo, a lo mejor si lo hablamos gastronómicamente, mi deseo es cruzar el charco, creo que estar en Estados Unidos. Por eso te decía, hay que actualizarnos y creo que el taco todavía tiene más que dar. Yo creo que consolidarnos en Estados Unidos, consolidarnos a lo mejor en otro país. A mí, por ejemplo, me gusta mucho España y en esta relación con Mason Kaiser, ellos tienen en España. Entonces yo creo que por ahí espero que el sueño se nos cumpla. Hay que trabajarlo. No es como de, yo lo quiero y con dinero. No, tienes que lograr el trabajo. Yo creo que ese sería mi sueño ahorita. Pues llévatelo concedido y con esas ganas y ese ímpetu que te caracteriza, ojalá se te conceda y ojalá ahí podamos probar próximamente el remolquito de Cirlón en otros países y por supuesto disfrutar los que tenemos aquí. Muchísimas gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Como te dije al principio, oye, a mí me das cuerda, yo platico más. No, y yo puedo platicar muchas cosas más y bueno, quiero agradecerte y algo muy importante, aconsejar a la nueva gente, a los nuevos emprendedores que sigan luchando por su sueño, si me permites tu espacio, que no se den por vencido, que las cosas malas que pasan de repente en la vida hay que buscarle la vuelta, ¿no? Mientras que tengamos vida, creo que es una oportunidad que tenemos, ¿no? O sea, mientras que tengamos vida, todo se puede lograr. Hay que buscar de lo malo, hay que sacar lo bueno, hay que entender que todo tiene un propósito. Y esto te lo digo porque te empecé platicando que yo vengo de Villahermosa y yo no me quería salir de Villahermosa, Tabasco. Yo pensaba que Villahermosa, Tabasco era mi top. Cuando yo me salí de Villahermosa fueron por cuestiones personales y yo lloraba. Yo lloraba frustrado porque salí de mi tierra, salí de mi pueblo donde nací. Oye, pero yo no sabía lo que venía. Cuando hablábamos del remolquito, yo tengo en mi vida del remolquito, como hay traición, en mi vida personal hay traiciones personales, de amistades, la gente me traicionó, la gente me robó, la gente habló mal de mí, la gente me daba por muerto. Y a veces yo quería regresar a Villahermosa para demostrarle a esa gente que podía, pero la vida me tenía algo preparado mucho mejor. Y al momento de empezar a crecer aquí en México, hoy a toda esa gente que me dio la espalda, que me traicionó, le doy gracias por haberme dado una patada en el trasero, perdón la palabra vulgar, porque me dieron un empujón a vivir el sueño que hoy estoy viviendo. Entonces, pues yo creo que eso es lo que quiero aprovechar para recomendarles, porque hay mucha gente que con un fracaso ya cree que no tiene más futuro. Y de verdad, la vida te da segunda y terceras oportunidades.
y creo que la gente que nos pueda ver se tome la confianza de escribirme en las redes personales para que es el Fer Remolquito, y a lo mejor les pueda yo dar un consejo. No tengo una varita, pero le puedo platicar lo que he vivido y cómo lo vería yo, y decirles que hay una vida y que tomen de algún lado de sus hijos, tomen la motivación, o de lo que más amen en la vida, tomen una motivación para salir adelante, ¿no? Me recordaste una frase que dice por ahí. Dice, no hay mayor acto de amor que decir gracias. Y yo creo que va por ahí. Y pues qué bien que compartes esto, que dices esta frase, porque seguramente mucha gente que nos está viendo lo necesita escuchar. Fer, muchísimas gracias por ser parte de Titanes, por ser parte de México Travel Channel. Y pues no se pierdan más programas, más historias, más episodios de Titanes, y por supuesto con grandes invitados como Fer Remolquito. Y pues síganos en redes sociales también de México Travel Channel. Recuerden que estamos en Instagram, YouTube, Facebook, por supuesto en Spotify, donde también pueden escuchar este video podcast, y nos saludamos en la próxima emisión.